En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? Qué alegría volver a saludarles. Les hablo una vez más el Padre Jonathan Funes en las reflexiones del día al día. Hoy estamos celebrando 29 de junio la gran solemnidad de San Pedro y San Pablo, las columnas de la iglesia. Imagínense qué importante es la fiesta de estos queridos hermanos, porque bueno, pues se convirtieron en las columnas de la iglesia, ¿verdad? Como lo dirá el prefacio del día de hoy. Pedro, que consolidó la iglesia que el mismo maestro dejó en sus manos, y Pablo, que se encargó de expandirla. Fíjense que esta categoría o esta celebración de hoy entra dentro de las solemnidades. Yo les he explicado en más de alguna ocasión que el día más importante a nivel litúrgico es el domingo, pero después del domingo vienen las solemnidades. Y son tan fuertes las solemnidades que en los tiempos del domingo, los domingos del tiempo ordinario, pueden ceder su lugar el domingo a la solemnidad, como lo que vivimos la vez pasada con la solemnidad de San Juan el Bautista. Pues bueno, la solemnidad se caracteriza porque comienza desde el día anterior, es decir, según el día judío. Al final del día anterior, a partir de las 6 de la tarde, se empieza a celebrar la solemnidad. Por ejemplo, el día de ayer, 28 de junio, en la noche, nosotros celebramos la Eucaristía y celebramos las primeras vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, con unos textos exquisitos. Imagínense, tenemos tantas cosas que celebrar. Fíjense que si ustedes se ponen a pensar, la importancia de San Pedro y San Pablo, además de, como les decía, Pedro, el encargado de consolidar la iglesia que Cristo fundó, Pablo, el encargado de expandir esa iglesia a través de sus cartas. Es una cosa espectacular. Son tan importantes que no solamente se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo juntas. Fíjense que si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué no celebramos a Pedro por aparte y a Pablo por aparte? Si hay una fiesta de ellos por aparte, pero los dos juntos por ser columnas de la iglesia, porque los dos bebieron del martirio. Interesantísimo. Vamos a tratar de hablar de todo esto porque ciertamente es un contenido bastante amplio. Celebramos la cátedra de San Pedro, si ustedes se recordarán, y celebramos también la conversión de San Pablo. La cátedra de San Pedro el 22 de febrero, la conversión de San Pablo el 25 de enero, pero juntos como gran solemnidad el día de hoy. Así que hoy estamos celebrando la obra de Dios en estos grandes hombres. Fíjense que se dice, según la tradición, que Pedro murió alrededor del año 54 hasta el 67. Durante esos años más o menos muere crucificado, pero boca abajo. Pablo muere en el año 67, pero no crucificado, sino fue atravesado por la espada, decapitado. Por eso Pedro siempre va a aparecer con unas llaves en sus manos, siendo que él es el rey de la iglesia, el príncipe de la iglesia, en donde el Señor le dio las llaves del reino, y atrás de él aparece una cruz. Siempre va a aparecer una cruz detrás de San Pedro. Y Pablo aparece con una espada, porque es la palabra que él proclamaba, era como una espada de doble filo, pero también por la manera en que fue martirizado. Hoy celebramos a Pedro, celebramos a Pablo. Pedro el apóstol, Pablo el doctor de las gentes. Pedro el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Pedro el que consolidó la primitiva iglesia, Pablo el que la extendió a toda la gente. Vamos a buscar los textos del día de hoy. El día de ayer en la solemnidad, la víspera de la solemnidad, habían otros textos. Si ustedes son un poquito amantes de la palabra y quieren leer los textos de ayer, búsquenlos porque son, ya les digo, exquisitos. El testimonio de los dos, cómo fueron elegidos por el Señor también y las grandes cosas que Dios hacía a través de ellos. Pero bueno, hoy tendremos como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Hechos 12,
1 al 11. El salmo será el Salmo 33, en los versículos del 2 al 9. Salmo 33, versículos del 2 al 9. La segunda lectura será tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. Segunda de Timoteo 4, versículos del 6 al 8 y 17 al 18. El evangelio será Mateo. Mateo 16. ¿Quién dice la gente que soy yo? Mateo 16, versículos 13 al 19. 16, versículos 13 al 19. Busquemos los textos, dediquemos este tiempo al Señor, disfrutemos de esta santa palabra, disfrutemos porque hoy estamos de fiesta. Con la sombra de Pedro los enfermos estanaban, con la sombra de Pedro los enfermos estanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, Yo lo tengo, tú le alabas, yo le alabo, tú le cantas, yo le canto, tú le danzas, yo le danzo, tú lo tienes, yo lo tengo, tú le alabas, yo le alabo, tú le cantas yo le y canto, tú le danzas. yo le danzo. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Ese sí que da poder. Es que la sombra de Pedro, estamos escuchando hoy la sombra de Pedro, a cargo de este ministerio Festival de Alabanza. Si mal no estoy, es parte de los ministerios de la Renovación Carismática. Si alguien conoce de dónde son, porque yo estuve investigando y no pude encontrarlo. Este canto, uno de los cantos tradicionales de nuestra querida Iglesia Católica, la sombra de Pedro. Y es que ciertamente no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Pedro y San Pablo y le pedimos al Señor en una de las oraciones de la misa, yo siempre les he dicho, miren, para hacer una predicación correcta, tenemos que tomar en cuenta los textos bíblicos y también los textos que la iglesia nos regala en las oraciones de la misa, porque no es que están ahí puestos nada más por así, no, tienen teología, tienen un significado, tienen algo que enseñarnos. Y decimos hoy en una de las oraciones, en la oración colecta, Señor, que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Claro que sí. Es que el testimonio de San Pedro y San Pablo vienen a fundar nuestra vida de iglesia, vienen a fundar nuestro ejemplo. Miren, una de las cosas por las cuales la iglesia cree en el culto de los santos es precisamente por su ejemplo, porque si ellos lo lograron, dime por qué tú y yo no podemos lograrlo. Dime por qué tú y yo no podríamos llegar a ser santos como Pedro y Pablo. A ver, ¿qué es lo que a nosotros nos impide esto? Nada, simple y sencillamente el deseo de hacerlo. Hoy le pedimos al Señor que por intercesión de San Pedro y San Pablo, también nosotros demos testimonio. Hoy aprendamos a desconfiar de nuestros propios méritos, como dirá la oración de sobre las ofrendas, y que no nos gloriemos en nuestros méritos, sino en los méritos que vienen del Señor, que nos gloriemos por alcanzar la salvación. Dice otra de las oraciones, con su sangre plantaron la iglesia, bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. Óigame, cuando yo miraba esto, yo revisando aquí mi misal, decía yo, lograron ser amigos de Dios. ¿Qué reto más grande tenemos tú y yo, mis queridos hijos? Ser amigos de Dios. Ya les digo, a veces a mí me da risa porque, miren, una cosa muy normal que suele suceder entre nosotros es que nos gusta conocer a personas importantes, por así decirlo, ¿no? Y entonces, en estos días, yo hablando con un amigo, venía y le decía, mira que pude comunicarme con fulano de tal, con un cantante muy querido, y le decía, mira, yo lo conozco, somos amigos. Y yo mismo caía en cuenta, ¿no? Cuando preparaba esta reflexión, a veces como que nos preocupa mucho el tema de ser amigos de seres humanos, y está bien. Yo tengo mis amigos, tengo mis amigas, y son personas que son definitivamente enviados de Dios, ángeles mandados del cielo, como los que vamos a ver en la primera lectura del día de hoy. Pero
más que eso, yo quiero ser amigo de Dios. Yo quisiera que Dios pudiera decir, Jonathan, tú eres mi amigo. Y lo dice en el Evangelio. Yo no los llamo siervos, los llamo amigos, pero realmente yo me comporto como un amigo de Dios. Mi testimonio es del amigo de Dios. Hoy vemos a San Pedro y San Pablo. Ay, dos testimonios, pero de lujo. Recuerden que la palabra testimonio viene también de sus raíces martiriales. Testimonio es una traducción también de martirium, es decir, dar la vida. Ser testimonio significa dar la vida. Hoy me atrevería a decir yo que San Pedro y San Pablo son testimonio, primero, del perdón de Dios. Miren, cuando yo veo cómo Pedro y Pablo lograron, es que son la base, las columnas de nuestra iglesia. Por eso, cuando ustedes tengan algún momento la posibilidad o van a cualquier iglesia de esas que suelen poner a Pedro a un lado y a Pablo al otro. Cuando, por ejemplo, uno va a San Pedro, a la Basílica de San Pedro, a un lado está Pedro y al otro lado está Pablo. Son las columnas sobre las cuales se fundamentó la fe, se fundamentó la iglesia, se expandió la iglesia. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos y por qué yo no? Miren, Pedro y Pablo son testimonios del perdón de Dios. Solo veamos un poquito la vida de Pedro y de Pablo. Recuerden a Pedro, antes de entregarle su vida al Señor, ¿cómo era Pedro? Era un pescador impulsivo. ¡Qué muchachito, como dicen en mi tierra! Imprudente y traicionero. Dejémonos de cuentos. Siempre estaba abriendo la boca, como dicen en mi pueblo, en momentos que no tenía que hacerlo. Miren, Pedro no pensaba. Pedro hablaba y después reaccionaba a lo que había dicho. Acuérdense cuando se fue caminando sobre las aguas. Acuérdense cuando quería hacer 3 chozas allá en el monte de la Transfiguración. Acuérdense cuando sacó la espada y le voló la oreja, como decimos en mi tierra, aquel hombre. Es que era impulsivo. Pedro era impulsivo, era imprudente y traicionó al Señor, lo negó. Pero algo había visto Dios en su corazón y por eso le encomendó la iglesia. ¿Recuerdan el Evangelio de hoy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Oye, unos empezaron a decir, no, tú eres aquí, tú eres allá. Tú eres el Hijo de Dios, dijo Pedro. Fue el primero en proclamarlo como Hijo de Dios. Ahí cuando el Señor viene y le encomienda a la iglesia. Ay, mis queridos hijos, todos podemos ser cada vez mejores. Cuando hoy celebramos a Pedro y Pablo es para celebrar el perdón de Dios, la misericordia del Señor. Recordemos a Pablo. Pablo era un asesino. No, padre, Pablo no mató a ninguno. Miren, tanto el hechor como el consentidor forman parte de la misma cosa. Y recuerden cuando se mata al primer mártir cristiano. Ahí estaba Pablo. Él recibió las ropas. Él fue el que dio la orden. Iba con órdenes para Damasco para perseguir a los cristianos. ¿Para qué? ¿Para ponerlos en un hotel 5 estrellas? No, para procesarlos, queridos hijos, según las leyes romanas. Así que, miren, si Dios hizo las cosas que hizo con Pedro y lo que hizo con Pablo, también tú puedes ser perdonado. Así que no me vengas con cuentos de que yo soy pecador, es que yo he hecho aquí, yo he hecho... Está bien, yo también soy pecador y por eso me confieso, porque creo y confío en la misericordia del Señor. ¿Ustedes creen que Dios haría las cosas que hace a través de las reflexiones que hace en tu vida? Porque es que el que actúa es Dios y eso lo tengo claro y yo espero que ustedes lo tengan siempre claro. No es Jonathan, es el Señor el que hace las cosas. Ahora bien, confiando en su misericordia, yo le digo al Señor siempre, mira, háblales tú, diles tú lo que tengas que decirle a ese hijo que te está esperando, a esa persona que está al otro lado del teléfono, de la radio, de la televisión, del canal de YouTube, de donde sea. Háblale tú, Señor, y dile lo que tienes que decirle. Así que no me vengas con cuentos. Tú también puedes ser testimonio del perdón de Dios y que Dios puede levantar a quien sea, de donde sea que se encuentre. ¿Cuántos testimonios bellísimos vemos de gente que se había apartado del Señor? ¿Cuánta gente estaba en los caminos del infierno? Y ahora está en el camino de Dios. Ahora van caminando hacia la vida eterna. Y también tú puedes ser parte de esos bendecidos del Señor. Segundo, Pedro y Pablo, testimonios del poder del Señor. ¡Ay, ay, ay! Óiganme, es que Dios se manifestaba de una forma impresionante. Pedro, recordemos, el texto de ayer, como les decía, de la vigilia de ayer, de las primeras vísperas de la vigilia de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nos habla del milagro del hombre paralítico que estaba en la puerta hermosa y que viene y estaba esperando dinero y le dice, Pedro, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, tú te levantas. Y el hombre se levantó y saltaba y después andaba con ellos. Miren, la palabra nos cuenta que la gente quería siquiera ponerse a la sombra de Pedro y la gente se sanaba. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder a pesar de nuestro pecado, queridos hijos. Miren,
Es impresionante lo que Dios hace cuando nosotros lo dejamos actuar. Imagínense Pablo. Pablo, después de ser todo lo que era, oigan, es que leer las cartas de Pablo es una riqueza, eso es un banquetazo. Miren, cada texto, cada testimonio, cada cosa que él dice, lo vamos a ver ahora en el texto de hoy. Miren cómo da su testimonio justo antes de ser decapitado. Y mírenlo cómo está hablando. Cualquiera pareciera ser que el hombre se iba de paseo a una playa y está diciendo, bueno, ya terminé mi vida, me puedo acostar tranquilo. No, lo iban a matar. ¿Y quién podía hacer esa cosa? Solo Dios. Yo sé que tú que me estás escuchando también eres testimonio del poder de Dios. Cuánta sanación, cuánta obra bella, cuánto poder, cuántas veces el Señor ha levantado a tantos queridos hijos. Tú y yo estamos también llamados a levantar a los demás, a extenderle la mano a los demás, a hacer testimonio del poder de Dios. Ay, Padre, ¿yo qué voy a andar levantando a nadie si yo estoy más bien en lo peor de las cosas? Es que no eres tú, es Dios. Mira, con solo el hecho de compartir esta reflexión, tú no sabes a cuánta gente estás levantando tú también. Con solo el hecho de hacer una oración con una persona, con solo el hecho de llevarlo a la iglesia, de invitarlo a un retiro, de hablarle de Dios. Miren, somos buenos para hablar de cuánta cosa. Ahora los temas de conversación es que, ay no, qué deprimente, Dios mío. ¿Por qué no nos sentamos a hablar de Dios? ¿Por qué no nos sentamos a compartir el poder de Dios? Así como Pedro, así como Pablo. Pedro escribió sus cartas. Pablo, pues, ya sabemos todo el corpus paulinus, como se suele decir a nivel bíblico, de todas sus cartas. No, queridos hijos, qué cuestión más bella. Déjate usar por Dios. Ya deja de estar poniendo tanto obstáculo aquí, allá, que yo, aquí, que nada. Déjate usar por Dios y vas a ser también testimonio del poder de Dios. Miren, Pedro está apresado hoy, Pablo también. Los dos en el mismo lugar, dando testimonio del poder de Dios. Cuando dejamos a Dios actuar, Él hace maravillas, dice el salmista. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hoy por eso nosotros también pedimos la intercesión de Pedro y Pablo, así como tú y yo tenemos que hacer intercesión por los demás. Dejémonos de cuentos. Ustedes saben que a mí una de las oraciones que más me gusta es la oración de intercesión. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 2634 hasta el 2636, sus numerales, nos habla de la oración de la intercesión y no me voy a cansar de decírselos. Dice que la oración de intercesión nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. O sea, nos volvemos como si fuéramos Jesús en ese momento. Participamos de su misión redentora. Pedir por el otro es de un corazón misericordioso, dice el Catecismo de la Iglesia, como Abraham, que pudo pedir por los demás. El que ora intercesión no busca sus propios intereses, sino el interés de los demás. Incluso, dice el texto del Catecismo, el bien de sus enemigos, como el primer mártir, como San Esteban. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Imagínate, el mismo Señor cuando está en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es que no saben lo que hacen. Ay, mis queridos hijos, a aprender a pedir por los demás. Dice el Catecismo de la Iglesia, la oración de intercesión no conoce fronteras. Y qué lindo, ¿verdad? Saber que ahí donde te encuentras, ahí donde estás haciendo vigilia, ahí donde estás delante del Santísimo, ahí con el rosario en tu mano, allá en ese lugar en la Eucaristía, ahí en ese momento de lectura de palabra, tú estás intercediendo. Y hoy quiero una vez más invitarte a que no te canses de interceder. Miren, el enemigo siempre va a buscar infundirnos miedo. El enemigo siempre va a querer intimidarnos, humillarnos y decirnos, ¿qué estás haciendo? Ya deja de rezar por ese señor, nunca se va a convertir. Es que pareces bobo, pura boba, ir rezando como tonto, como tonta, y el otro haciendo desastre. Sigue intercediendo. En estos días me decía una amiga, padre, mire, el Señor ha hecho una obra inmensa en mi vida. Yo he tenido problemas con mi esposo hace algunos años, algunos meses. Pues ya nos hemos separado en cierta manera, seguimos viviendo en la misma casa, padre, pero no he dejado de interceder. Yo le decía, no se canse de interceder. Padre, hay gente que me dice que estoy loca porque solo paso rezando. Pues que digan lo que quieran de ti. Lo importante es lo que dice Dios. Hoy vemos el poder impresionante de la intercesión. Así que no te me dejes pensar. Miren lo que dice el texto. Dice el texto que Herodes había mandado pasar a cuchillo a Santiago. Lo había ya decapitado también. Y mandó a meter a la cárcel a Pedro. Lo hizo encarcelar y le puso una custodia como si el hombre era, yo no sé, un Hulk. Le puso 4 soldados, exagerado. Le pusieron
4 turnos de soldados. Dice la palabra que estaban 2 soldados al lado de él y lo tenían atados con 2 cadenas y habían centinelas que cuidaban la presión. Esa es la manera en la que el enemigo busca siempre hacerte miedo. ¿Cuántas veces nos tiene atados el enemigo? Y entonces nosotros decimos, no, pero es que yo cómo voy a pedir por los demás si yo también soy pecador, si la gente supiera lo que yo hago. Padre, ¿yo cómo voy a interceder por esa persona si yo estoy peor que esa persona? A ver, no eres tú, es Dios. Y el enemigo siempre te va a traer a la mente todos tus errores. Es que ese es su trabajo, que trabaje y que se canse haciendo eso y que no va a tener resultado porque tú y yo estamos cubiertos por la sangre del Señor. Así que hoy, un día especial para interceder. Así como Pedro y Pablo lo han hecho por nosotros, hoy es un día para interceder. No te dejes vencer. No te dejes vencer por lo que el enemigo te hace pensar. Siempre, ¿por qué estás rezando? Si esto no tiene sentido, si esa persona nunca va a cambiar. Miren, como dicen en mi pueblo, gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, siempre comerá. No, miren cuántas cosas nos mete el enemigo. No es que árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. ¿Cómo que no? ¿Y es que acaso esto es de nosotros? Es de Dios, dice la palabra, que la comunidad, mientras Pedro estaba encerrado, estaba orando. La comunidad no cesaba de orar a Dios por él. ¡Qué belleza, queridos hijos, cuando nosotros oramos por los demás, cuando intercedes! No te canses de interceder, no te canses de pedir por tu esposo, no te canses de orar por tu esposa, no te canses de orar por ese amigo, esa amiga, por ese hermano. No te canses de clamar al Señor esa sanación, no te canses de pedir esa intercesión por esa persona que tú sabes que necesita de tu oración. Por esa familia que necesita ser restaurada, por ese matrimonio que está en crisis, por esa familia que está en problemas económicos. Sigamos intercediendo, sigamos orando, sigamos elevando la oración al Señor con fe, porque Dios concede aquello que pedimos con fe. ¡Ánimo! Nada de dejarse vencer, seguir intercediendo, seguir pidiendo, porque la oración mueve la mano de Dios. Sigue rezando porque dice la palabra que mientras la comunidad estaba rezando y aunque había todo ese montón de cadenas y todo ese desastre, dice el texto que de pronto apareció el ángel del Señor. Claro, el calabozo se llenó de luz, tocó a Pedro en su costado, lo despertó y le dijo: levántate, Pedro. Y entonces las cadenas se soltaron. Cíñete la cintura, vamos y ponte las sandalias y vámonos de aquí. Ánimo, mamá, ánimo, papá, ánimo, mi querida esposa, mi querido esposo. Sigue intercediendo, sigue pidiendo al Señor y verás como el ángel del Señor irrumpe en tu vida y lo cambia todo. Cuando el Señor irrumpe por el poder de la intercesión, cambia todo el entorno. Dice que el calabozo se llenó de luz. Dice la palabra que Pedro se despertó. Dice la palabra que Pedro se ciñó su cintura, que se soltaron sus cadenas. Yo no sé tú, pero yo sí creo en esto. Dice la palabra que Pedro obedeció. Pide por los tuyos, pide para que los tuyos también obedezcan al Señor. Aquí está la clave de todo. Oye, Dios no es un mago, no, Dios hace la obra de poco a poco, mientras nosotros le abrimos el corazón. El mejor milagro que tú puedes conseguir para tus hijos, para tu gente, es que ellos también se consagren al Señor, que le obedezcan al Señor. Dice la palabra que Pedro salió corriendo, salió feliz, le parecía que todo era un sueño. Ánimo, mis queridos hijos. Dice el texto que pasaron por el primero, por el segundo puesto de los guardias, llegaron a la puerta de hierro, la puerta se abrió sola. Es que es una historia espectacular. Cualquiera diría, no hay padre, medio mágica. ¿Cuál mágica? Es obra de Dios, es la intervención poderosa del Señor. Yo sé que tú que me escuchas tienes un testimonio que contar y ojalá que te animaras a contarlo. Yo sé que tú que me escuchas vas a vivir una presencia del Señor. Ábrele tu corazón, sigue orando, sigue intercediendo y vas a ver lo que le pasó a Pedro, que también le pasó a Pablo en muchas ocasiones y que también te puede pasar a ti. Dice el texto que al final de todo desapareció el ángel. Apareció de la nada y luego desapareció. Así también aparecen y desaparecen ángeles en nuestra vida. Hoy estamos celebrando el poder de Dios. Hoy estamos celebrando el testimonio de estos hombres. Testimonio de perdón de Dios, testimonio del poder de Dios y testimonio de perseverancia y obediencia. Óiganme, estos dos hombres sí eran gente de... Es que a mí, miren, yo se los digo de corazón, a mí me gusta rodearme de gente eficiente en el tema de Dios. De gente que se mete con ganas, que se le nota que tiene una pasión por el Señor. Miren a Pablo. No, es que... yo me puedo pensar si yo sería así. Dice la palabra que Pablo estaba por ser condenado. Y empieza a escribirle a Timoteo desde la cárcel. Timo, he luchado bien el combate.
Mira, he corrido la meta, hasta la meta, he perseverado en la fe. Oigan, ¿se imaginan cómo estaba Pablo reflexionando sobre su vida? Y qué bonito llegar a decir eso. Hoy si yo me muero el día de hoy, ¿puedo decir esto? Y si el Señor hoy me pide a mí la cuenta de mi vida, ¿yo podría decir esto? He luchado bien mi combate, lo cual no significa que no he pecado. Dice, he luchado el combate. A veces he caído, a veces me he levantado, a veces he corrido, me he puesto las pilas, he perseverado. ¡Ánimo, hombre! Solo espero la corona merecida, dice Pablo. ¡Qué belleza! Y todavía dice Pablo, como para que nos caiga ya a nosotros, ¿verdad? No solo una corona que no solamente me toca a mí, sino también a todos los que tienen amor en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo. Es que, ¿saben lo que hace Pablo hoy? Relee su historia, como lo hemos hecho en tantas ocasiones en las reflexiones. Relee tu historia y deja a Dios actuar. Dice Pablo, cuando todos me abandonaron, el Señor siempre estuvo a mi lado. Y eso es espectacular, saber que aunque se olvide quien sea, dice incluso la palabra, si aunque tu madre se llegase a olvidar, la madre se llega a olvidar de un hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré, yo nunca te olvidaré. Y hoy Pablo nos da ese testimonio que Dios nunca nos ha olvidado. Mira, te puede fallar tu esposo, te puede dejar tu esposo, te puede dejar tu esposa, te puede fallar tu amigo, te puede fallar cualquier persona, pero Dios nunca te va a fallar. Y eso es lo que hoy celebramos, que Dios no falla, que Dios siempre está, que cuando perseveramos, que cuando estamos ahí obedientes al Señor, es que Dios siempre está ahí. Déjalo actuar, sonríele a la vida y siente como Dios es grande y bueno. Hoy, Pedro y Pablo son testimonio de este maravilloso poder. Deja al Señor que haga la obra en tu vida. Deja al Señor que te siga librando. Dice, es que Pablo no. Dios siempre estuvo a mi lado. Me dio la fuerza cuando lo necesitaba. Siempre me liberó de las fauces del león. Y sé que me seguirá librando en todo momento. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en Él. Pidámosle al Señor que nos dé la paz, que nos dé la fuerza de perseverancia. Y sobre todo, que seamos fieles a las enseñanzas de estos hombres. Enseñanzas del perdón de Dios, enseñanzas del poder de Dios, enseñanzas de la intercesión y su poder, enseñanzas de lo que significa obedecer, perseverar y confiar y releer nuestra vida desde los ojos de Dios. Ánimo, mis queridos hijos. Nadie dijo que sería fácil, pero no es imposible. Oremos. Señor, gracias por este día tan bello. Gracias por esta solemnidad que nos permite vivir el día de hoy, Señor, por Pedro y Pablo, por el valor que le diste a ellos, Señor, que a nosotros nos lo han transmitido. Gracias, Señor, porque ellos dijeron que sí. Hoy queremos bendecirte y glorificarte por esta gente de valor, Señor, por estos hombres de valor, por estos hombres que supieron decir que sí, que a pesar de los golpes, a pesar de las persecuciones, a pesar de los insultos, a pesar de todos los ataques que recibieron, Señor, llegaron fieles hasta el final y bebieron tu cáliz y vivieron el cáliz del martirio, y hoy los estamos celebrando porque no solamente fueron martirizados, sino que el hecho de que viven todavía entre nosotros con sus enseñanzas. Gracias por su ejemplo y ayúdame a mí a tomarme las cosas en serio, Señor. A seguir adelante, a confiar en tu poder, a confiar en tu perdón y tu misericordia, a confiar, Señor, que tú siempre estás ahí, a pesar de cómo se vea el panorama, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar en la oscuridad, a pesar de estar sentido abandonado por todos, tú nunca me abandonas. Ayúdame, Señor, en este día. Fortaléceme, Señor, en este día. Te pongo en tus manos mi familia. Te pongo en tus manos todas esas personas que me han pedido oración. Te pongo en tus manos aquellos que tú sabes que necesitan de ti. Amén. El Señor esté con ustedes. Y le bendiga a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pa'lante, mis queridos hijos. Pa'lante. Recuérdalo siempre, que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño unido siempre en la oración y bajo la protección de nuestra Madre Santísima, te habla, te saluda y te bendice en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Padre Jonathan Funes.